Bueno. Hola, somos los papás de Daniel y Valentín. Yo me llamo Graciela. Yo me llamo Juan. Bueno, y le vamos a contar la experiencia que tuvimos de tener dos hijos prematuros, del cual uno fue el que más quedó con secuelas a raíz de su nacimiento. Daniel, que fue el primero, se lleva 10 años con Valentín y fue el que nos agarró desprevenidos. Eh, Tenía un embarazo normal, Graciela, venía todo bien. Un 1 de marzo del año 95, fuimos al médico a un control a las 7 de la tarde. Todo bien hasta ahí, el médico incluso nos mandó a casa. A las 9 de la noche Graciela empezó con pérdidas y nació Daniel a las 10 de la noche. Bueno, y de ahí empezó nuestra pequeña carrera. Eh, Hubo varias complicaciones, Graciela le agarraron infartos, Daniel nació bien, respiraba por sí solo, eh, o sea, dentro de lo chiquitito que era, pesó 1,2 kg cuando nació. De 32 semanas nació Dani. Sí, tuvo un periodo de 32 semanas. Fue el control de las 32 semanas, ya que creíamos que era el último para el parto, pero se apuró Daniel. Fue por un... El motivo por el cual Daniel nació fue por preeclampsia, que es por la presión arterial que, digamos, el feto, el bebé produce que en mi cuerpo, ¿no es cierto?, se dispare la presión arterial, porque yo después de haber nacido ambos, no soy hipertensa. Entonces, bueno, el tema fue que tal vez creo que con Dani, cuando yo fui a control, yo tenía la presión muy alta y bueno, tal vez debieron dejarme internada y bueno, me mandaron a casa y cuando volví, cuando estábamos ya llegando, ahí fue cuando yo tuve el desprendimiento de placenta, que fue el que hizo que bueno, Dani naciera. Sí, aparte, en ese momento Daniel nació bien. Respiró por sí solo, todo. El único problema que tenía era muy chiquitito. Por 32 semanas no tenía el tamaño que requieren los bebés, no sé. 1,2 kg pesaba. Después incluso cuando estuvo en neo bajó hasta 800 gramos. El tema vino después, se complicó. Empezaron a ver, 57 días tuvo en neo, en las cuales tuvo subidas y bajadas grandes. La más grande fue cuando estaban intentando sacarlo al respirador y él tuvo un derrame cerebral. Yo no sé cómo son los grados, pero Daniel fue el de grado 2, el que fue el que más alto, porque hubo dos chiquitos más que también tuvimos el mismo día, tuvieron, junto con Daniel el neo, tuvieron eh, El mismo problema, o sea, sí, parálisis derrame. O sea, cerebral. me explicaban los médicos que el andamiaje del cerebro no estaba maduro. Entonces cuando hacía fuerza o algo se dañó. Y bueno, y ahí salió, parecía que estaba todo bien, era un bebecito normal, eh, contento nosotros, me hablaban de estimulación temprana, yo no creía mucho en eso porque lo veía tan bien, pensé que eh, para cómo está el mito, viste, de los bebés prematuros, que todo demora, entonces como que nos quedamos un poquito en eso. Yo junto con eso tengo mi hermana que nacieron los chicos con un mes de diferencia. Entonces ese era el parámetro que teníamos nosotros para controlarlo a Daniel. Venía todo bien hasta el 8.º mes más o menos. Los hijos de mi hermana no fueron mellizos. Y entonces ellas empezaron a sentarse, y Daniel como que se empezó a poner más duro, se empezó a poner más rígido, no se sentaba, no agarraba. Eh, entonces de ahí en adelante empezamos
Eh, Fuimos a la pediatra ya nos mandó A a una una neuróloga a neuróloga hacer al estudios. sanatorio de niños Bueno, y y ahí comenzó toda nuestra carrera, digamos, donde no paramos más, donde ahí comenzamos a entender qué era lo que a Daniel le pasaba, y después, bueno, tuvimos una neuróloga que nos contactó con el Garraham, porque veía que Dani no caminaba, no se paraba, tenía mucha espasticidad. Bueno, y ahí comenzó todo, digamos, todo lo que nosotros habíamos soñado o todo lo que los papás sí, una espera. primerizos, ¿no es cierto?, sueños. Bueno, comenzó toda nuestra, digamos, nuestra lucha y la de él, ¿no?, para que él pudiera estar lo que hoy es Daniel. Y también aclarar con respecto, porque me preguntaban cómo habíamos sido, cómo fue tratado en Neo. Fue en el hospital italiano que tuvimos la suerte, donde yo lo tuve, que había neonatología, si no, no creo que Daniel hubiese sobrevivido a un traslado. Y sí, estuvimos muy acompañados por todos los enfermeros de Neo, donde todos los días yo viajaba a la mañana y volvía a la noche. Podíamos entrar 3 veces, mañana, tarde y noche nos iban dando el parte. Y tocarlo recién como a los 2 meses, porque no podíamos. Yo veo que ahora las mamás pueden tenerlo al bebé, que creo que también ellos eso los ayuda muchísimo. En cambio, Dani lo único que tenía era una pielcita de oveja, que eso le daba calor, y poder tocarlo, tardamos muchísimo tiempo en la manito. Era chiquitito, cabía en la palma de la mano. Sí. El Dani entero cabía acá en la palma. Así que, bueno, la verdad que todo lo que nosotros comenzamos con un montón de cosas donde, bueno, no paramos más, y de ahí, tal vez por eso también demoró en llegar Valentín, porque nos abocamos totalmente a él cuando comenzamos a tener conciencia y comenzaron a decirnos de lo que Dani estaba pasando. O sea, su parálisis cerebral había afectado, sí, lo que es la motricidad. Y No más que supimos nada, nunca sí, nada. O sea, nosotros íbamos a la neuróloga, estaba todo bien. Yo iba contento, un día le decía, eh, vamos a esperar, dice, pues no sabemos si va a escuchar, me decía la neuróloga. O yo digo, esta mujer no me deja. Por ahí empezaba a escuchar, todo bien. Después no sabíamos si iba a hablar, si iba a ver. Y empezamos a sumar. Y cada vez que iba con por ejemplo, cuando empezó a hablar, yo contento fui a la neuróloga y empezó a hablar. Y me dice, bueno, vamos a ver si después puede formar frases. Nunca era una buena. Entonces nos íbamos acomodando. y también, bueno, Siempre, arrancaron todas sus operaciones en el Garrahan, donde también fuimos muy contenidos, sí, donde ahí fue bárbaro. realmente yo creo que gracias a la doctora Macat, que logró contactarnos con el Garrahan, él pudo, bueno, y sus operaciones eran todos Musculares. musculares, de tendones, muy dolorosas, porque la verdad que verlo sufrir, pero fue un nene muy valiente siempre y muy maduro. Creo que él nos enseñó muchísimo a nosotros también. Tampoco tuvo Eh, muchas chachas, pobre. pero bueno, el flaco siempre, yo creo que a Dani, quien no lo conoce hoy y ven de la independencia que él tuvo, también siempre incluso él tuvo muy contenido. Él hoy sigue con su psicóloga, que es Guada, sigue va a rehabilitación también. Eso él solo lo decide. Por ahora frenó lo que es todo, alguna posibilidad de operación, pero bueno, eso ya Dani, la decisión es de él. Y después, bueno, después de años vino Valentín. Él también fue prematuro, porque cuando yo llegué al 6.º mes, comencé a tener el mismo comportamiento, digamos, mi embarazo que con Dani. Cambiamos de médico, que fue el doctor Salguero, Diego Salguero, y él cuando vio que ya comenzaba a ocurrir lo mismo, mi presión comenzaba a dispararse,
bueno, decidí internarme en el italiano, estuve 3 meses internada, sin moverme de la cama para que él pudiera, o sea, le maduraron pulmoncitos, todo, cosa que Daniel no tuvo esa posibilidad. Y aparte hubo 10 años de adelanto en inmunología. Entonces, Estaban las ecodoppler y todo eso. claro, fueron controlando y cuando vieron que ya no se alimentaba más, se detuvo su crecimiento, bueno, decidieron que Valentín naciera Sí, y también de 32 semanas. fue muy distinto. Fue 1,5 kilos otra cosa. fue menos porque lo de él estuvo en neo, pero tenía que, digamos, recuperar su peso, que era los 2 kilos, que lo sacaron, pero él ya nació más, tenía los pulmones madurados, el cerebro madurado. Era otra cosa, sí. claro, así que bueno, hoy, bueno, cada uno, Dani, que es el que más, digamos, tuvo las secuelas de haber sido prematuro, pero bueno, es un nene muy independiente, digamos, su parálisis cerebral al afectar la parte motriz, él estudia, él está trabajando, tiene 2 trabajos, es muy conocido acá en Roldán por todos los abuelos, porque él enseña a los adultos mayores, entre otras cosas. Y bueno, y Valentín, Valentín él nos enseñó también la otra parte linda de ser papás, ¿no es cierto? Digamos, porque no fue que estuvimos tanto tiempo entre médicos, y bueno, hoy son 2 hermanos que se acompañan muchísimo y bueno, eso es nuestra experiencia como papás, ¿eh? Que gracias a Dios los 2 están. Sí, no es fácil, pero se puede. Aparte siempre nos tocó rodearnos de buena gente. Siempre O estuvimos sea, sí, contenidos sí. por nuestra familia, por nuestros amigos, Los médicos los siempre médicos, buenos. buenos médicos.